Muy bien, muy buenas noches. Sí, el día de hoy tenemos a la doctora Alicia Belletti La Rosa. Nuestra especialista invitada es psicóloga clínica, magíster en farmacodependencia y psicoterapeuta cognitivo-conductual. La doctora cuenta con 43 años de experiencia clínica en el Hospital Hermilio Valdizán, abocada al manejo psicoterapéutico de la conducta adictiva, de los trastornos de personalidad y de tipo emocionales. Cuenta con más de 40 años también como docente universitaria. Es autora y coautora de publicaciones en temas de adicciones. Actualmente es presidenta de la Asociación Peruana de Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el Perú. ¿Sí? Quien les habla, Analita Yedo, y les presentaremos el tema trastornos de la personalidad, prevención en crianza, a cargo de nuestra especialista. Un gran gusto, doctora Alicia, tenerla hoy. Bienvenida. Gracias, gracias por esta cordial invitación. Cómo no ayudar a que se difunda el ejercicio de nuestra carrera de la psicología y por otro lado también de la psicoterapia, ¿no? En nuestro país. Entonces creo que eso es algo que hoy día podríamos compartir, ¿no? Con el tema que ustedes han elegido y en buena hora. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, bueno, doctora, hoy día tenemos este tema que desde que publiqué el flyer, he tenido comentarios, ¿no? De interés por este tema, trastornos de la personalidad, pero viendo que al hablar de prevención en crianza, para este caso niños y adolescentes, ¿no? Eh, Está asociado pues a desarrollar estas habilidades, como usted dice. La prevención ayuda a tomar decisiones a futuro, ¿no? Para la vida de estos menores de edad hoy en día, ¿sí? Ujú. Usted para este tiempo me compartía, realiza una labor, digamos, de consulta externa, que le llaman también atención ambulatoria en el Hospital Valdizán, Ujú. y bueno, me comentaba que tiene muchísimos y variados casos. Entonces, doctora, eh, ¿cómo se define los trastornos de personalidad? Ujú. Sí, el tema es muy interesante porque se habla de personalidad y es importante acá no diferenciar, ¿no? Entre lo que es de repente la personalidad y lo que es el trastorno, ¿no? Ujú. Em, lo voy a ilustrar cuando llega un paciente, Sí, ¿no? claro, un ejemplo. Ya, un ejemplo, ¿no? Y en nuestro departamento Ujú, generalmente cuando no nos tocan la puerta, sino llegan derivados ya por el médico psiquiatra que ha hecho una evaluación y también se ha hecho una evaluación psicológica completa ujú, y es candidato para la terapia, ujú, psicoterapia. ujú, Entonces, una de las preguntas que nosotros formulamos es, después de los datos generales, es, bueno, ¿y en qué lo podemos servir? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Qué es lo que le sucede, no? ujú, Y lo que escuchamos muchas veces, de repente en su lenguaje dice, bueno, vengo porque estoy deprimido, ¿no? Vengo porque tengo miedos, ¿no? Eh, vengo porque no sé cómo controlar mis impulsos. ujú, Entonces, ya tenemos una pista, ¿no? ujú, Una pista y la cual nos permite ver, en primer lugar, si definitivamente hay un problema, un trastorno de personalidad, ¿no? Un trastorno de personalidad o es un problema clínico, es un ujú, trastorno psicológico. Entonces, ¿cómo podemos saber lo uno y lo otro? ujú, Mm, Entonces, cuando nosotros investigamos, ¿no? Entonces, si es un problema clínico, ujú, ¿no? Hoy en día los juntamos como trastornos emocionales, que es la ansiedad y la depresión. ujú, Nos va a describir, ¿no?
nos va a describir una serie de conductas. Y dentro de esas conductas está lo que cree, ¿no? Al margen de cómo se siente. Ujú, Y uno de los puntos, una de las preguntas ahí importantísimas, al margen de que nosotros podamos definir la conducta, el comportamiento, es ¿desde cuándo? ujú, Entonces, hace 15 días, hace 30 días, ujú, hace 3 meses, hace 3 años, 30 años, ¿no? Es más, ¿desde qué edad específicamente podría ser? ujú, Entonces, ¿eso por qué? Porque nos va a ayudar a ver de que el problema que se presenta, ¿no? O esta conducta que se presenta solita, ujú, nada más, ujú, ¿no? Eh, puede tener toda una historia. Y por eso es importante la historia clínica, ujú. ¿no? Claro. ¿No? Entonces, detallamos que es solamente esa conducta que se ha ido desarrollando desde pequeñito. De la Ujú, ansiedad, el miedo, ¿no? Empieza con un miedito metiéndose bajo de la cama, pero después se va desarrollando entonces por la amenaza, que es una amenaza real, ¿no? De repente, no es inventada. Y si estamos hablando de la conducta depresiva, pues un niño que no solamente llora, sino que puede ser un niño que agrede, de repente se le ve un niño que se está a la defensiva, como se dice en el colegio, que es donde se puede observar, ¿no? Y luego va desarrollando, ¿no? Va desarrollando su pensamiento, ¿no? Y hasta que llega un momento que es la adolescencia. Y entonces el niño desarrolla físicamente, o los niños, ¿no? Niño o niña desarrolla físicamente, pero también está desarrollando esa parte cognitiva. Y entonces esa parte cognitiva, ¿no? Tiene que ver definitivamente con lo que pasa en el ambiente, ¿no? O con lo que ha vivido en el ambiente. ¿Y qué se cree? ¿No? Entonces, un niño que ha recibido insultos, no solamente de la casa, sino de la calle o de la escuela, del barrio, ¿no? Mínimo, pues diríamos el flaco, la flaca, ¿no? El tonto, la tonta, ¿no? Y, oye, hay otras palabritas. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ese niño crea rotulitos, ujú, etiquetas, ¿no? Como diríamos acá, sombreritos. ujú, Sombreritos que crean una herida, pero no es una herida física, sino una herida que va desarrollando y que no hay nada ni nadie que lo sepa. ¿Por qué? Porque tiene de repente miedo a hablar. Podríamos combinar incluso, ¿no? La ansiedad y la depresión. Tengo miedo a hablar, comunicar. Hasta que alguien por ahí, como dicen, una vecinita, ¿no? Me escuchó y le conté. Estoy hablando aquí del problema clínico, ujú. no es personalidad. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Se cree que la personalidad puede determinar, ¿no? En que sea así, pero no es. La personalidad es un factor más de todo Ujú, lo que, de todo lo que involucra, ¿no? El cuadro. Entonces, cuando nosotros hablamos de personalidad, es un patrón permanente, ujú, ¿no? O sea, es un patrón de conductas permanente que responden ante una situación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que caracteriza a la personalidad? Tiene ujú, que ver con que cómo ha desarrollado esta parte que le dicen inteligencia, cognición, depende del autor, ¿no? ujú, ¿Qué más podemos ver en la personalidad, ¿no? ¿Cómo ha desarrollado esa parte afectiva, ujú, ¿no? ¿No? ¿Con qué intensidad, ¿no? Intensidad de repente no hay, ¿no? Entonces no hay esa respuesta emocional que uno espera. ujú, Por otro lado, hoy en día se habla de la relación. En este momento estamos estableciendo una relación, nos estamos conociendo de esta manera, ujú. ¿no? Por supuesto. Y aquí estamos vinculándonos. Tú me preguntas, yo te respondo, ¿no? Ujú, Y el público también se estará preguntando, ¿no? Entonces, en algún momento podemos responder, ¿qué estamos haciendo? Hay una relación interpersonal, una interacción. Entonces, eso forma parte de nuestra personalidad. ujú, Y lo otro, la impulsividad también,
Ujú. que definitivamente tiene que ver con esta parte biológica. Hay toda una explicación hoy en día. La neurociencia nos ayuda muchísimo a Ujú. ver, ¿no? Entonces, yo allá por los años 80 lo aprendí, ¿no? Con el doctor Navarro, que era director del centro de Ñaño, donde yo trabajé. Ujú. Y se hablaba de la neuroadaptación en relación a la adicción, ¿no? Y no se hablaba mucho. Entonces, luego la neurobioquímica, por ahí, después se hablaba de algunas partecitas, la amígdala, ¿no? Entonces, y luego el aprendizaje. Ujú. Entonces, se iban vinculando todos esos, ¿no? Esos pequeños descubrimientos Ujú. científicos. Entonces, ¿qué sucede con ese patrón permanente? Que es algo interno, está dentro de mí, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un trastorno? ¿Cuándo? O sea, cuando justamente, ¿no? O sea, no decimos normal, porque acá eso es lo normal y lo normal entra en mucha discusión, Así es. sino hablamos de la consecuencia. ¿Qué pasa si yo no funciono de una manera no interactiva? Entonces, diríamos adecuada, ¿no? ¿Qué pasa si yo no funciono? ¿Qué sería lo adecuado? De repente me habla y dice, ¿qué cosa quieres? Y pongo esa cara, ¿no? Ujú. ¿No? ¿Qué te pasa? No, y ¿por qué? Abrupta. ¿Por qué? Exacto. Sí, pero ¿y qué sucede con el otro? El otro dice, oye, no te juntes con él, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué obtiene? Rechazo. Claro. Rechazo, aislamiento, ¿no? Hay que jugar vóley, así, pero no la llames, ¿ah? No, hay que jugar a la ronda, cuando eran más chiquitos, no sé si ahora se juega a la ronda, Ujú. ¿no? Entonces, no, tú no, allá, allá, quédate ya. Después, ¿ya? Ujú. Entonces, mm, ¿qué sucede? Esas conductas repetitivas, Ujú. ¿no? O sea, va recibiendo del entorno, del ambiente y se va quedando. Entonces, ¿qué sucede? La personalidad implica que yo voy adquiriendo comportamientos, pero todo eso, todo junto, ¿no? Y se va haciendo mi forma de responder. ¿Mm? Y entonces, cuando se da una situación, ya no de adolescente, sino de adulto, que es lo que nosotros vemos en mi departamento, adultos, Ujú. ahora, Ya. ¿no? Entonces, el adulto dice, nadie me quiere. Mm. ¿Para qué? Yo no sé para qué vivo, ni para quién vivo. ¿Mm? Ni siquiera mis hijos me hacen caso, ¿no? Y la señora llora. Y mi esposo se fue. Mejor que se fuera, pero dice mejor que se fuera y ahora no tengo a nadie, ni lo uno ni lo otro. Ambi- Pero mm. cuando uno comienza a mirar, ¿no? Vemos la historia y nos damos cuenta de que no es solamente eso, sino que va junto a qué, el afecto. ¿Mm? Estamos viendo esa parte afectiva. ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está el contacto? ¿Dónde está la frase amable? ¿No? ¿Cómo le contestas, ¿no? Al otro? ¿Qué le dices? Y no estamos hablando aquí de gente de pobreza porque es un determinante social de la salud, la pobreza, sí, Ujú. pero la pobreza no implica que no tengas afecto. Por ¿No? supuesto. Entonces, te estoy hablando de estratos altos. Y cuando estamos en esos estratos altos, ¿no? Niveles socioeconómicos, ¿no? De poder, pues vemos que sucede lo mismo. Y entonces dice, ¿para qué tengo auto? ¿Para qué tengo una casa tan grande? Nosotros tenemos, nuestra jurisdicción no corresponde gente de La Molina, Ah, sí. ¿m? No corresponde gente de Chaclacayo, entonces la zona de Rinconada del Lago, ¿no? Entonces estamos hablando, sí, podemos hablar de un estrato, ¿no? Como por decirte el Agustino o el Cercado de Lima en algunos sectores, Ujú. pero escuchamos las mismas frases, Mm. ¿no? Y escuchamos el dolor. Entonces, aquí que estoy hablando de la parte afectiva, que está, que no es de un día, como Ujú. la persona que de repente,
pasó por esta situación que hemos vivido todos de duelo, ¿no? La Ujú, situación de pérdida, ¿no? O la inminente pérdida porque estaba en UCI por el COVID, ¿no? ujú. O la angustia por estar, entre comillas, encerrado. La regla era la cuarentena, ¿no? Entonces, el asunto es cómo yo respondo a esas situaciones. Y ahí es donde hemos visto durante este tiempo cómo las personas han respondido, ¿no? Y simplemente las estadísticas no demuestran de que está el problema clínico, ¿no? Por un lado, El problema. pero uno, pero, pero lo otro está si es que la persona antes ya tenía un trastorno de personalidad. Entonces, la persona con un trastorno de personalidad, si vamos a hablar, por ejemplo, de adicciones, Ujú, es un factor, pero no es un determinante, ¿no? Entonces, no podemos hablar nosotros de que porque tiene un trastorno de personalidad va a ser un adicto, ¿no? Entonces, esto vinculándolo a las adicciones, ¿no? Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, no con los rótulos y esos tan investigados, ¿no? Entonces, las categorías diagnósticas, claro, eso ya le corresponde a nuestros médicos, ¿no? Las categorías diagnósticas están muy claras en los manuales de psiquiatría, sí, ¿no? Y sí se utilizan, pero en el trabajo nuestro como psicoterapeutas, ¿no? Trabajamos con a observar el comportamiento, ¿no? Y dentro de ese comportamiento, pues vemos esa cognición, cómo piensa, no de ahora, sino cómo piensa de niñito. Hay una creencia que es de un autor cognitivo donde decía la necesidad de ser amado, aprobado y reconocido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En ese estrato alto, estoy recordando a una gran intelectual que ahorita escribe, o sea, hace muchas cosas lindas, ¿no? Estoy recordando a una intelectual profesional de la salud que se sacaba 20, primer puesto. Todos los años, su primaria, su secundaria, ¿no? Era lo máximo. ujú, Ingresa a la carrera, lo máximo, ¿no? ujú, Sí, lo máximo para todos, pero para ella era, mm, ¿no? Entonces, cuando termina la carrera o recordando la infancia, ujú. ¿no? Que le dice a sus padres, ¿no? Aquí está, ¿no? Mi nota, pues, ¿no? Me saqué 20, ¿no? Ya, bueno, eso es lo que se esperaba, ¿no? Entonces, aquí vemos la conducta del padre, ¿no? La reacción del padre o de la madre, muy parecidos. Mm, Y entonces, cuando llega, ¿no? Para tratar su conducta depresiva, no trastorno de personalidad, sino su conducta depresiva. Entonces, ella dice, la verdad que he terminado la carrera, pero no sé si continuar con mi vida. ¿Mm? Y entonces, ¿hacia dónde apuntamos? ¿No? O sea, apuntamos al bienestar personal, ¿no? Apuntamos al funcionamiento. Entonces, tenemos muchos profesionales intelectuales muy buenos, pero que esta parte no la ha desarrollado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un problema clínico, mm, vemos también a la vez cómo está la personalidad, pero hay rasgos de personalidad, ¿no? Algo así, tic, ¿no? Como que una persona que tiene una conducta de ansiedad, pues puede tener un rasgo, ¿no? Como dice un autor de neuroticismo, que no es ser neurótico por si acaso, ¿no? Sino es una persona con una alta reactividad, ¿no? Autonómica. Entonces, le sudan las manos. Como hoy día, ¿no? Estaba con un ingeniero. Ay, me sudan las manos. Y estábamos conversando y entonces tocamos el tema de la sensación física, ¿no? Fisiológica. Y entonces, se tiene razón, me sudan las manos. Sí, pero yo no lo veo. Eso solamente lo sabes tú, ¿no? Entonces, la reactividad, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos el problema, podemos ver también personalidad, ¿no? Pero cuando es trastorno de personalidad, ahí es donde entramos a mirar
el carácter, la inteligencia, ¿no? El control de impulsos, ¿no? La falla del control de impulsos. Y hay una clasificación, ¿no? Entonces, depende de lo que se mire, si es una DSM-4, una DSM-5, una CIE-10, una CIE-11, que es lo que ven nuestros médicos, no nos permiten ver, pues, la clasificación, ¿no? Y entonces, si vamos a ver la clasificación de los trastornos, hay de los que evitan, pues, trastorno de personalidad evitativos, ¿no? Entonces, son hipersensibles al rechazo. Ahí están, pero son hipersensibles al rechazo, a la vergüenza, a ser humillado. Entonces lo hemos retraído, ¿no? No, no participan, ¿no? Y se Doctora, aíslan. me comentaba que llegaban también muchos casos de borderline, ¿no? Claro, entonces ahí está, pues, ya no está el que es vulnerable, ¿no? A aislarse, ¿no? Que tiene toda una historia de chiquitito, Mm, ¿no? Si no estamos hablando, de esta clasificación que se decía los teatrales. Y entonces dentro de los teatrales está el trastorno del limítrofe, que en este momento se ha incrementado bastante, ¿no? Diríamos, no solo porque llegan, sino porque existe el interés en ser tratados, que mm, eso es buenísimo, buenísimo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de ese grupito el trastorno antisocial, ¿no? Que no significa que, que estás en un rinconcito, no, sino que tiene toda una serie de conductas que atentan, sobre todo la característica, atentan contra las reglas, contra las normas, ¿no? ujú. Ejemplo, lo vemos en videos, cuando vemos que alguien entra a una tienda, pues sí se trepa en el huequito de la cajita de la farmacia y entra por allí y se roba todo lo que hay en la caja, ¿no? Y todos los celulares de los empleados. Transgreden Entonces, las normas. Doctora, entonces quiere decir que aparte de a ver un momentito aquí, aparte de los problemas clínicos que puede ver, los trastornos, a ver, un ratito mi pantalla se puso blanco. yo sí te veo. Ya, ahora sí. Eh, Ah, aparte de esos, los trastornos de personalidad tienen que ver mucho con estos problemas de relaciones interpersonales. ¿M? sí. Se marca mucho, hay un aspecto inteligencia, un aspecto afectividad, un aspecto control de impulsos que Ujú, por ahí falla, y ajá. digamos, aquí la intervención para este tipo de personas viene a ser, en primer lugar, psicoterapéutico. Entiendo así. Sí, Ujú, sí, sí, el abordaje definitivamente. Ahora, ¿por qué? Porque ya no funciona, ¿no? Si lo vemos así de esa manera muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este grupito, ¿no? Si me estás hablando de trastorno limítrofe o el antisocial, ¿no? O por sea, ejemplo. Ujú, entonces, que son los más, con los más frecuentes, ¿no? Entonces, ujú, socialmente, o sea, como dice la mamá, no la aguanto. ¿Sabe qué? Prefiero pagar un cuarto, ujú, ¿no? Otro dice en un departamento bien amoblado, ujú, pero no la quiero en mi casa. ¿M? ujú, Ahora, si se trata de una dama, pero si es un varón, igual, ¿no? ujú, ¿Sabe qué? Si se va a otro país, no me importa. ¿M? Entonces, pero mire la forma de expresarse, ¿no? ujú, Entonces no me importa. Y tiene que ver con esa creencia, ¿no? ujú, Es una necesidad humana, ¿no? Yo ujú. necesito ser querido, necesito ser amado, necesito ser respetado, ¿no? Ujú. Pero no Y está. doctora, tiene que ver mucho, ya como usted dice, ese tipo de afirmaciones duras, crudas, frías, ¿no? Como Frías. lleva tantos años, ¿no? Esa interactividad que se ha deteriorado también, ¿no? Y se Es expresa un verdad. lenguaje poco afectivo o cero afectivo, nada empático. Claro, hoy día estamos hablando, por ejemplo, cuando la persona experimenta, ¿no? Ese tipo de contacto, ¿no? Y es una humillación, un insulto, una agresión verbal, ¿no? Podríamos decirle. Se habla de qué es lo que le queda en su cabecita, ¿no? Tener una, y cómo responde, ¿no? Responde con una mente emocional, ¿no? Y cuando estamos en el otro lado, ¿no? La persona fría, que no, no me importa, ¿no? Como lo que acabo de contar. Estamos en el otro lado, es tener esa mente, racional, ¿no?
bueno, si es así, pues ya, ¿qué se va a hacer? Ya él es así, ¿no? Como decía, mira, ya es es un adicto, ¿no? No puedo hacer nada. Pero bueno, no dejo de preocuparme y si tengo que sacarlo de la cárcel, bueno, haré todo lo posible, ¿no? Busco un abogado y ya se acabó, Claro, ¿no? porque incluso, ¿no? Como usted dice, es gente que, digamos, está en todos los sectores y, digamos, el nivel de inteligencia puede ser buenísimo, ¿no? Pero el Buenísimo. afectivo es el que está sufriente, doliente, ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no ha desarrollado esas habilidades emocionales. Ujú, ¿Mm? claro, Entonces, las ha tenido inhibidas porque el que tiene cólera no es que grita por gusto, ¿no? por O supuesto. sea, entonces explotó, llegó un momento en que explotó, pero no aprendió a expresarse, Ujú, ¿no? Cuando correspondía. Entonces no es porque grita porque está loco, ¿no? O sea, no grita porque grita de esa manera porque lo aprendió de esa manera de pequeño y que gritando obtenía resultados, ¿no? Entonces claro, le definitivamente funcionaba. le funciona y le funciona, ¿no? Porque asusta. Sí, pero después que le asusta, después que asusta a la gente, entre comillas, se espanta de mí, se Ujú, van y me quedo solo y me entra la soledad. ¿Qué es la ujú, soledad? La tristeza. ujú, Entonces, cuando estoy triste, ujú, ¿ya para qué? ¿No? Entonces, busco diferentes maneras. En el TLP, yo quiero que el enamorado, la pareja, ¿no? El conviviente, ¿no? No ujú, se vaya. Entonces, ¿qué hago? Y así llegan a la emergencia, ¿no? Me corto. ujú, Pero cuando el médico formula la pregunta, ¿y por qué razón? ¿Qué pasó? No, es que yo no quería que él se fuera, ¿no? Entonces utilizan, ¿no? Algunas formas, ¿no? Algunas conductas, definitivamente, ¿no? Para sentir el afecto, pero no es la forma de obtener el ajá, afecto, ¿no? ujú, Entonces se cortan para eso, ¿no? Entonces, saber distinguir, ¿no? Si realmente quiere acabar con su vida o quiere conseguir algo, ¿no? Pero es una conducta que la tiene desde pequeño, ¿no? ujú, ¿Cómo consigo un chupete? ¿No? Y eso es del niño. ¿Cómo consigo luego que me den no la plata para el viaje que yo quiero hacer con mis amigas? O sea, ¿cómo obtengo? ¿Cómo obtengo? ¿No? Entonces, es una conducta frecuente y que de acuerdo a cada etapa de la vida, pues bueno, definitivamente el adolescente no va a querer un chupete, ¿no? por ¿No? supuesto. Y el universitario tampoco va a querer un chupete, lo que quiere es un carro, ¿no? Ujú, Entonces sí, porque entré a la universidad. ¿No? claro. Entonces, Doctor, entonces prácticamente lo que uno siembra en la niñez, la primera infancia, en la niñez, va a brotar en la adolescencia. O sea, la adolescencia, las conductas son consecuencia de lo que hemos sembrado en esa primera etapa y pues viene reforzándose después ya en la vida adulta, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros miramos, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta en relación a la personalidad. ¿No? ¿Se nace con una personalidad o se hace? ¿No? Entonces, claro, eso nos ayuda a ver que hay dos factores importantes en nuestra vida, ¿no? O sea, la herencia, la genética, que pero no está pensar, presente, ¿no? no, está presente, que nos hace de alguna manera vulnerables, pero que en el ambiente no va a ir moldeando, ¿no? Nos va a ir ayudando. Entonces, cuando hablamos de este ambiente, pues ahí Ujú, vemos, o sea, cuál es el entorno en el cual estamos, ¿no? Entonces, cuando tú estás mencionando, ¿no? Lo que se siembra, estamos hablando de qué es lo que estamos colocando, ¿no? ujú, Frente a ese niño. Entonces, si colocamos discusiones sin establecer acuerdos, ¿no? Y prepotencia, tú haces lo que yo quiero, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo, ¿no? No lo va a hacer igual, pero ujú, lo va incorporando. ¿Qué va haciendo? Va adquiriendo esa conducta. Entonces, cuando uno dice la cosecha, bueno, podríamos estar mirando qué ha aprendido desde niñito, ujú, ¿no? Entonces, Pero ¿qué sucede? De repente pasa a otra etapa de su vida y definitivamente ya no es así. Y puede cambiar. Entonces, lo que va a cambiar ya es el carácter. Ahí por eso se habla de carácter, ¿no? Entonces, cambia la conducta, porque el carácter sí lo podemos cambiar, ¿no? ujú.
Entonces, esa parte biológica que es el temperamento, eso está ahí, Eso porque es no cambia. biológico, eso Ujú, no cambia, pero el carácter sí cambia. Por eso es que a lo largo de estos últimos años, pues hay un trabajo así intenso, ¿no? ujú, Acerca del abordaje a los trastornos de personalidad, sobre todo el limítrofe, que es lo que habías mencionado, ¿no? Entonces, las conductas se adquieren, ujú, ¿no? Se pueden incrementar, pero ujú. también se pueden Disminuye. disminuir o reducir, ¿ya? Y también se pueden mantener. Ahora, estamos hablando de toda conducta. Entonces, si yo me aíslo, si yo no me relaciono, como hoy día se utiliza la palabra empatía, no entiendo al otro, entonces, si yo no desarrollo esa conducta, entonces definitivamente se va a ir extinguiendo, ¿no? Y si el entorno lo favorece, entonces definitivamente no va a haber cosecha, que es lo que tú dices. Pero tenemos que tener cuidado, todas las conductas se aprenden. Así como uno aprende a ser honrado, ¿no? Y no coger lo que no es tuyo cuando se está en la escuelita, en la escuela, ¿no? Y no cojo lo del vecino. A ver. Bien, doctora. De hecho, esta segunda fase de entrevistas, ¿no?, dedicada a la problemática de las adicciones, me encantaría preguntarle, con su experiencia, ¿qué ve, qué observa usted que refuerza el desarrollo de conductas en la niñez y adolescencia de tipo adictiva y conductas de tipo de codependencia, sobre todo en las niñas? Ujú. Ya. En las niñas. Ujú. O si lo viera en los niños, también, ¿qué es lo que Ya. estamos haciendo Sí. para llevarlos a ello, ¿no? Ya, claro. A ver, cuando nosotros hablamos de conducta adictiva, ok, va muy Mm, bien. No, el comportamiento adictivo, o sea, podríamos nosotros mirar lo que es el uso y el abuso. ujú, ¿M? ujú, Y entonces, para hablar de tú eres un adicto, que es o mi hijo es un adicto, que así se llega a veces a la consulta, no, entonces tendríamos que determinar si es realmente un abuso. ujú, Y así, dos características, ¿no? Que es de antaño, pero que se mantienen hasta la fecha, que nos ayuda muchísimo, es esa eh, incapacidad para abstenerse y detenerse, o sea, no hay control. Y lo otro es el exceso, o sea, el abuso es el exceso. Entonces, nosotros podríamos hablar de sustancias activas, ujú, ¿no? ¿No? Podríamos hablar de alcohol, o podríamos hablar de sustancias legales o ilegales, ¿no? De repente, tantas clasificaciones. ujú, El asunto es, yo me puedo tomar, ¿no? Un poquito de vino para saborear mis tallarines. ujú, Es un hábito, ¿no? Este, pero si yo en lugar de solamente comerme el tallarín con esa copita, me compro 2 botellas más y 2 botellas más y así, ¿no? En ese día. Bueno, fue ese día, ¿no? Se excedió definitivamente. Pero sí, en la semana lo sigue haciendo. ujú, Entonces, ya no es los tallarines. Y por otro lado, no solamente es el alcohol, ¿no? Sino diferentes tipos de alcohol. Mejor dicho, no es solamente el vino, sino diferentes tipos de alcohol. ujú, Por otro lado, puede usar la que son las sustancias como hoy día es la marihuana, ¿no? Y la cocaína, ¿no? Entonces, también igual, no es que lo hago un día, sino que lo hago puede llegar a diario y lo hago en cierta cantidad, ¿no? Entonces, eh, ¿y desde cuándo? Por eso yo decía, una de las preguntas es ¿desde cuándo? Si lo hago permitimos, todo, ¿no? no. Permitimos que los niños no se excedan. Ah, ahí viene la otra parte.
porque aquí estoy hablando de la definición de la conducta adictiva, ¿no? O sea, Ah, ok, claro. de la característica, ¿no? O sea, que es importante saberlo, ¿no? Ah, no, sí, toma, no, no, toma, pero ¿cuánto? ¿Y desde cuándo? Ujú, Entonces, las historias, por ejemplo, de mujeres, ya que estamos hablando de las damas o de las niñas, la historia de las mujeres es que empecé a tomar escondidas a los 5 años. ¿Mm? Luego hay otra que recuerdo a los 12 años, mm, ¿no? Y luego yo empecé a los 15 años en mi quinceañero. Y luego otra desde los 18 años y no paré. mm, No paré hasta que vine a internarme. Entonces estoy hablando de un programa que duró 10 años en mi hospital, ¿no? Que tuvimos un internamiento, había una, una dama, ¿no? Que hoy en día ya está eh, por los 65 años, ¿no? Y entonces su data era desde los 18. ujú, 18. Entonces, ella habrá llegado más o menos a unos 35, 40 años a esa edad. ¿Mm? Y en algún momento no tocó la cocaína por una pareja, ¿no? Pero eh, para ella el abuso era el alcohol, mm, absolutamente. ¿No? Ella está en seguimiento, ujú, es una estupenda. Entonces, si estamos hablando de niñas, yo tengo ese dato. ¿Mm? mm, interesante. Tengo ese dato Ujú, del abuso y estamos hablando desde los 18 años hasta los 30, 40, ujú, ¿no? No estamos hablando de días, ¿no? ujú, Ahí está el abuso. Entonces, y ahora, ¿qué pasa? Quiero dejarlo, pero no puedo. ¿Mm? ujú. Existe esa creencia, esa es la parte cognitiva, ¿no? O sea, no puedo, ¿no? Y entonces lo sigue haciendo. ¿Mm? Hasta que llega un momento en que se detiene y definitivamente es parte ya de la intervención psicoterapéutica. Ujú, Pero estamos hablando de qué es lo que hace que esa dependencia o codependencia, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la crianza, ¿no? Con la crianza de los niñitos, ¿no? Entonces yo recuerdo a esta mujer, ¿no? Porque ya que me hablaste de dama, estoy recordando a esta mujer que ahorita el papá está vivo, está ya en sus casi 90 años, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió cuando era niñita? Sobreprotegida, ¿no? Entonces, ella hasta el día de hoy es mi papá, ¿no? Mi papá, no dice mi superhéroe porque no era su época de los héroes, ¿no? Pero era mi super papá. mm, Mi papá me enseñó, mi papá me dio, mi papá, ¿no? Entonces, un papá muy amable, un caballero de antaño, ¿no? Y cuidaba a sus hijas, pero la mayor de sus hijas se fue a estudiar fuera del país. mm, Y entonces, o sea, ella tomaba decisiones valiéndose con sus propios recursos. Pero esta otra hermanita definitivamente era pegada al papá, ¿no? Y su papá le solucionaba los problemas. Papá, ¿y qué hago? Papá, ¿y qué te parece este trabajo? ¿No? O papá, búscame un trabajo. ¿No? Ya cuando fue la época de laborar, ¿no? mm, Entonces, ¿y ahora qué estudio? ¿Te gusta lo que quiero estudiar? ¿Te parece? ¿No? mm. Eh, ¿Qué tenemos ahí? O sea, un papá, un estilo de crianza, ¿no? Sí, Entonces, claro. el papá no era exigente, muy Mm, amable hasta ahora, un caballero, mm, ¿no? Porque hasta ahora lo veo, ¿no? Ya el seguimiento. Entonces, un señor firme, sí, firme en sus decisiones, un señor muy ejecutivo, ¿no? Y ella, pues, aprovechando, ¿no? Porque ahí viene, ¿no? Papito, papito me das, papito, ¿no? Papito. Y de adolescente también, ¿no? Como dicen, melosa, ¿no? Este, sobreprotegida, ¿no?
Y una mamá que ya falleció, ¿no? Una mamá que eh, es como, a ver, eh, es como diríamos, em, Chelita, mi Chelita, no se llama Chelita, obviamente, ¿no? Entonces, mi Chelita, no, no era Chela ni Graciela, sino mi Chelita linda. Ay. Entonces era una niña. Entonces ella no desarrolló, no maduró, diríamos, no maduró, ¿no? Que lo que para nosotros es desarrollar habilidades para afrontar problemas, para tomar decisiones, valiéndose por sí misma, ¿no? Dejarse influenciar, por- porque eso pasó en el futuro, dejarse influenciar por el grupo de pares, ¿no? Y estos pares eran, definitivamente era gente que tenía dinero y poder tener dinero para comprar el trago, ¿no? Entonces, y ella era aplaudida, pues, ¿no? Aplaudida socialmente por eso, ¿no? Entonces, no era un papá autoritario, Ujú, ¿no? Era un papá permisivo, ujú, protector. Entonces, ¿qué es importante, no? Que nosotros, sí, nosotros hablamos de liderazgo hoy en día, ¿no? Pero ese liderazgo depende de cómo nos han formado. Entonces, un papá, padres autoritarios, yo diría padres, si son los dos, ujú, el poder es increíble, ¿no? Y la perfección, que eso, por ejemplo, si es una combinación, ¿no? O sea, era la perfección que todo tenía que estar así, ¿no? Eh, el otro estilo que es el que uno anhela, ¿no? Que ese es el estilo democrático, colaborativo, que diríamos colabora. ahora. Qué bonito, Colaborativo. colaborativo. Ujú, No colaborativo, diríamos ahora, ¿no? El buen trato, ¿no? El aprendizaje ujú, siempre constante, ¿no? Y el permisivo, que es el todo te doy. ¿Qué quiere, Chelita mía? ¿Qué quiere mi hijita linda? Sí, pero ¿qué edad tenía? 20 años, ¿no? ujú, ¿Qué universidad quiere mi Chelita linda? ¿No? Entonces, no, papi, esa universidad ni hablar, no, no me gusta. Entonces, ¿quién es el centro? El centro es, o sea, dos hermanas, pero la hermana está afuera, con ella no hay problema. claro. No, acá sí tengo que cuidarla, ¿no? Entonces, es como diríamos, todo se le concede, Ujú, ¿no? No hay reglas, ¿no? Papi, quiero ir a la fiesta. Ya, hijita, yo te llevo y yo te recojo. ujú, Pero, por favor, si vas a ir, pero yo te recojo. Está bien, papi. Ujú. Sí, pero ¿qué edad tenía? Pues 20 años, 23 años, ¿no? Y hay otro estilo también, ¿no? El pasivo. ujú, Ahorita hay bastantes pasivos, ¿no? Entonces, cuando llegan a la consulta, pues yo no sé qué hacer con este chico, ¿no? ¿Sabe qué? No sé qué hacer con esta chica. Le he puesto la llave, ¿no? Es un trastorno limítrofe. Le he puesto llave para que no se escape. ¿Y sabe lo que ha hecho? Se ha tirado del segundo piso. No se rompió nada, ¿no? La madre cuenta, ¿no? Entonces, no sé qué hacer. ¿No? Entonces, en este caso es una madre y estamos hablando de una mujer adulta, ¿no? Entonces, obviamente joven, ¿no? 25 años. Entonces, no exige tampoco, no puedo exigir porque yo le di alas, ¿no? Yo pensé que estaba actuando bien porque como ahora hay que darle libertad, entonces esa es la creencia de los padres, ¿no? ujú, ¿No? Entonces, que yo, o sea, si tengo, le doy, ¿no? Le doy, pero no fomento que la persona experimente, por ejemplo, sus errores, ¿no? No, 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 el autoritario, ¿no? O sea, tiene que salir perfecto. Espérate, yo te ayudo con las tareas, ¿no? Desde allí la cosa empieza. ¿Mm? Y entonces el niño no se equivoca, pues lleva la tarea al cole y la profesora le pone pues 20, 18, ¿no? Sí, qué lindo, ¿no? Doctora, Entonces, entonces, por ejemplo,
en esta parte casi se me adelantó para esta pregunta que quería hacerle, porque aquí continúa, porque mire, me imagino que todos estos alcances usted los da ahí en el hospital, en este departamento DAMOC, ¿no? El Departamento de Análisis y Modificación de Conducta, que también es para adultos, pero también derivan al niño y al adolescente. ¿No? Entonces, me imagino, doctor, ahí las recomendaciones para la familia, tener en cuenta para la crianza de los chicos, que ya ahorita está dando varios alcances en realidad, ¿no? Pero en este departamento se trabaja específicamente todo ello, ¿no? Y qué bueno que se pueda, bueno, desde muy pequeñitos, me imagino. Mire, es una historia. Ujú, ¿No? Y el departamento se fundó en el año 75. Yo todavía no he llegado ahí porque yo fui interna de psicología en el 1979. ujú, Entonces yo me he formado, pero mi formación luego llevó a una postulación para el Centro de Rehabilitación de Ñaña, ¿no? Trabajar con adictos varones, ¿no? Que en esa época se le decía fármaco-dependientes, ujú, ¿no? Hoy día no, simplemente Centro de Ñaña y se habla de residentes, ¿no? ujú, Entonces, en esa época ujú, se trabajaba con toda la población que llegaba, ujú, porque el enfoque que primaba era el enfoque conductual, porque esa es parte de la historia. ujú, Solamente se veía lo observable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Niños con rabietas, niños que corrían, correteaban, pero hoy día se habla de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, famoso. Pero en esa época el niño inquieto. ¿Qué será un niño inquieto? Pues y ahora cómo lo paramos, lo amarramos, ¿qué hacemos? Eran pues, las épocas en que había que utilizar técnicas de modificación de comportamiento, ¿no? De conducta. Pero después los estudios, obviamente, de investigadores foráneos, ¿no? ujú, Hablaban de que aquí había esta caja negra, ujú, ¿no? Que está guardado y no se ve. Las creencias que yo estoy hablando, los esquemas que hoy día se habla, tenemos la terapia de esquemas, ¿no? Esquemas inadaptativos, ¿no? Estudios específicos. Entonces, esa es la parte que no se ve, que se va formando y que se va quedando ahí, así, almacenada. ¿Por qué? Porque tenemos una función psicológica que es la memoria, así. ¿no? Entonces, yo almaceno todo. El departamento Ujú, veía niños, ujú, veía adolescentes, era una unidad exclusivamente para ellos. Pero ujú. luego llegaban ya los adultos y pesados, porque teníamos cantidades de niños que llegaban. Y luego y los adultos era una mezcla, o sea, pacientes con esquizofrenia, psicosis, que era lo típico en esa época porque se piensa que era un hospital de salud mental y que iban la gente que le estaba fallando un tornillo o que eran los locos. Así se le decía en esa época, ¿no? Y que el lugar era un manicomio. Hoy día no es así, porque hoy día lo que se ve es la salud psicológica, el comportamiento que está alterado, Ujú, ¿no? Y lo que corresponde a psiquiatría, pues definitivamente ya es una alteración diferente. claro. Entonces veíamos los adultos. Y dentro de esos adultos llegaban problemas sexuales, por ejemplo, trastornos Ujú, sexuales. Y ujú, teníamos una unidad también, ¿no? Específica de adultos para trastornos sexuales. ujú, Y luego, en el tiempo, se ha ido desarrollando con el incremento de la demanda, trastornos ya de ansiedad, ujú, ¿no? Y trastornos del ánimo o trastornos del humor, de acuerdo a los planteamientos que se hacían en esa época, que hoy día los agrupamos y tenemos trastornos emocionales, ok. ¿no? Ujú, Así. Y después, lo que hemos estado tratando hace un momento, trastorno de personalidad. Entonces se ha ido avanzando. Pero ¿qué sucede? A la par surge un departamento de niños, del niño y el adolescente. ujú. Y entonces ese departamento hoy en día exclusivamente se dedica al niño y al adolescente. Y existe otro departamento que se dedica exclusivamente a la familia y Ah, pareja, qué ¿ya? bueno. Ya, pero no con nuestro enfoque, sino con un enfoque sistémico en el caso de la familia. Es totalmente diferente. Ujú, Entonces, el de nosotros es exclusivamente de atención psicoterapéutica. En ujú, este momento es para adultos. Pero ¿qué sucede? Si estamos hablando del centro de Ñaña, ¿no?
sí veíamos al varón con adicciones, pero tenía familia. Ujú. ¿M? Mi último paciente en este momento es el que fue mi paciente, ¿no? Allá por el año 91. Hoy en día es abuelo, tiene Oh, sus... Sí, se recuperó, es muy lindo. Él nunca se olvida de mi cumpleaños. Entonces, ay, qué bonito, qué bonita entonces experiencia. él hace su seguimiento de esa manera, saludándome, o a veces se presenta así, ¡pa! Intempestivamente en mi departamento con alguien que él está llevando, Qué ¿no? grato, ¿no, doctora? Que sí, pero que no es adicciones, sino es otro problema, porque aquí hay un aprendizaje de la comunidad, ¿no? Que si yo tengo un problema emocional, un problema afectivo, ¿no? Comenzando por ahí, o que si hay algo en mi impulsividad, ya hoy día el hospital pues están haciendo cola de las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente ya ahora tiene conocimiento y toda la jurisdicción tenemos desde San Juan del Lurigancho, ¿no? Gente que viene de arriba, más arriba de Chosica, Ujú, y está enterada del servicio. O sea, no necesita que alguien le empuje ni nada, llega, ujú, ¿no? Están llegando porque no es que me siento mal, sino que ya saben de alguna manera qué es lo qué es lo que les está pasando. Entonces, esto que yo estoy contando es histórico en cuanto a la atención. ujú, Pero ¿qué sucede con la experiencia personal que uno va teniendo y también el interés? Porque sí, la verdad es que yo empecé con niños y era mi duda. O yo trabajo con niños y lo hice hasta con niños que hoy día hablamos de discapacidad intelectual, ¿no? O niños sordos. Luego pasé al otro lado, ¿no? A la parte de hospital porque me gustaba también la parte educativa, y lo cual en algún momento articulo, ¿no? La parte educacional con la parte clínica, ujú, ¿no? Porque en los colegios hay mucho problema ahorita que es clínico, ¿no? Y que se necesita de esa integración, ¿no? Es toda una formación. Entonces, el departamento ha tenido atención a niños. Y las personas que hemos laborado, tenemos más años, bueno, hemos tenido esa oportunidad, ¿no? De ver esa gama. Y dentro de nosotros está esa posibilidad de que si atendemos a un adulto, ¿no? Y podemos ver qué es lo que pasa con los hijitos, ¿no? Entonces se puede hacer una intervención. Pero si es algo más específico, entonces ¡ping! Lo derivamos al colega que trabaja con niños o con adolescentes, ¿no? Y es más, ya tenemos ahorita hacemos la diferencia, ¿no? El niño que tiene problemas, que es un niño hiperactivo, o el niño que tiene problemas de lenguaje, o el niño la adolescente, por ejemplo, que tiene ya rasgos de personalidad que apunta a ser limítrofe, mm, ¿no? Entonces yo hoy día estoy viendo adolescentes de 17 años, ¿no? mm, Que ya el médico nos lo deriva. ujú, Y bueno, ¿qué es lo interesante acá? ujú. Que se interesa al adolescente, Sí, ¿no? Se interesa al adolescente. A veces los padres no están muy a favor, ujú, pero el adolescente sí, mm. porque necesita, sabe que necesita, tiene esa necesidad. Y Doctora, y entonces, ahora hay más esa apertura, ¿no? Aparte que, por lo que me cuenta, se ha ampliado mucho, se ha modernizado mucho, pero ya la gente llega con, yo quiero, ¿no? Busco reeducarme emocionalmente, ¿no? Qué bien, qué gusto, ¿no? eh, claro, ahí hay también un trabajo. O sea, aquí estoy hablando de lo que está a favor, pero no siempre siempre hay el lado oscuro, ¿no? Hay el lado oscuro y triste es que hay gente que definitivamente no quiere, ¿no? Esa intervención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro del Estado, ¿no? Porque el hospital pertenece al Estado, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, es compromiso, no es obligación. Entonces trabajamos con esta palabrita en inglés, commitment, ¿no? Ujú, Entonces, si la persona está dispuesta a hacer, como diríamos, todo el camino, desde la evaluación de ingreso, la intervención psicoterapéutica, y yo apuesto por el seguimiento.
¿no? Ujú, Eso lo aprendí de adicciones, ¿no? No es que cumplió su meta de tratamiento y adiós, no, ujú. hay que seguirlo. El Y seguimiento entonces es muy el importante. seguimiento es muy importante, ¿por qué? Porque hay una prevención de recaída. Entonces la prevención de recaída no es porque consumí nuevamente el alcohol, no, la prevención de recaída es porque tuve una situación de impacto como la que tuvimos con el COVID Mm, y cómo lo he enfrentado o me falta algo enfrentar. Todavía hay algo allí que todavía no lo he trabajado. Y mm, sí, pues, o sea, la ciencia ha avanzado, ciencia psicológica ha avanzado y en la psicoterapia igual. ujú. Entonces, hay algo más que se puede añadir, ¿no? Entonces, Interesante. Doctora, es lo que estamos haciendo. que no sea la última, porque hay de verdad mucho que usted nos puede compartir y se sabe la historia del hospital, realmente todos los avances que vienen dándose, ¿no? Y qué gusto. Y bueno, otros aspectos, como dice el lado oscuro, que bueno, esperamos que mandamos energía positiva. Claro, es que lo que pasa es que el ser humano a veces necesita un impacto, ¿no? Un impacto muy fuerte para tomar decisiones. Ujú, Y eso tiene que ver con los factores que son ya protectores, llamamos protectores, que no los aprendió. Tú hablaste hablaste de la semilla que no se sembró, pues no ujú. aprendió. O Así sea, no hubo un entorno que ha favorecido, ¿no? Ese tipo de conducta, ¿no? es. Entonces, no afronta Mm, adecuadamente, porque si él lo afronta, puede afrontar, no, ay, no quiero ver y evito, ¿mm? claro. Ya, ay, no quiero hacerlo y lo dejo y me voy, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo allá por el año más o menos 96 escuché, ¿no? En una disertación en el colegio, ¿no? Como madre de familia, ¿no? Como padres, con mi esposo, ¿no? Y donde decía el expositor, ¿qué es lo que ustedes quieren para sus hijos? ¿No? Estábamos hablando de aquí a 18 años cuando salieron del colegio aproximadamente, o 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que sea inteligente? Decían los papás, ¿no? Sí, yo quiero que el colegio lo haga inteligente. Ujú, Y entonces, ¿cuál fue la postura? A mí se me quedó, es algo personal, ujú, ujú. ¿no? Que elijo. Lo que necesitamos es que ellos sean inteligentes para resolver problemas, que sepan tomar decisiones, Claro. ¿no? Entonces, que adquieran esa habilidad, ¿no? Hoy en día hablamos de inteligencia emocional, Ujú, otros conceptos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Desarrollar, ¿no? Esas habilidades emocionales. Obviamente, esa es la parte de inteligencia, el nuevo concepto de inteligencia, que no es conocimiento, sino el tener, ¿no? Esa capacidad para que cuando se presente el impacto, pues entonces yo no digo, ay, y me quedo paralizada, ¿no? Y se me sale el corazón y creo que me voy a morir, ¿no? Que es cuando la persona entra en pánico, ¿no? Y va a fortalecer ayúdenme, no sé qué esa hacer. conducta resolutiva, ¿no? Al final es lo que se Exactamente. busca. Ah, eso es lo que esperamos. Así Eso es es. lo que esperamos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, Ujú. ¿no? Se nos quedó paralizada la cámara y ¿qué hacemos? ¿Mm? SOS. SOS, Entonces, buscar otras opciones. SOS, entonces, llamo, miro, hago clic, 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 busco las teclas. Eso es lo que hemos aprendido. Pero al comienzo, sálveme, sálvese, ¿no? A ver quién pueda. Ahora trabajamos, nos vamos hasta el oriente, ¿no? Fácilmente, de manera remota. Ya sabemos manejar, ¿no? Ujú. Sabemos manejar porque obviamente hemos querido resolver el problema. ¿Cómo llegamos a atender, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? A la población que me dice, hay una sospecha de células malas, me dice. Yo Ujú. le digo, neoplasia. Entonces, bueno, este, yo vivo en Huancayo, allá me van a atender. O yo vivo en Iquitos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que resolvamos el problema. ¿Cómo? Nos ayuda la tecnología. ¿Mm?
Entonces, eso que tiene que ver, solución de problemas y tomar decisiones, pero Ujú. tomar decisiones con reflexión, mirando las consecuencias, porque eso es lo otro. Yo puedo tomar una decisión, pero es una decisión emocional. No, no es una decisión equilibrando, ¿no? O sea, sí, mi emoción está dentro de mí, pero tomo la mejor decisión mirando a largo plazo qué va a pasar. Claro, menos Y eso, impulsividad y más reflexividad, ¿sí? sí, la impulsividad nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, tú estás aquí y quieres cruzar la pista. Sí, pues quieres cruzar la pista, pero no vas a cruzar sin mirar el semáforo. Porque si tú cruzas sin mirar el semáforo, puede venir, ¿no? Desde una moto, ¿no? Lineal, una bicicleta o puede un carro a toda velocidad, ¿no? Entonces yo tengo que mirar el semáforo, tengo que estar atenta porque por ahí alguien no respeta las reglas, ¿no? Entonces yo digo, ah, voy a cruzar la pista, cruzas, sí, ya, Ujú. ya pues tomaste una decisión, pero no miraste la consecuencia, La porque la cosa. viste en la tele, ¿no? En los medios de comunicación. Doctora, bueno, muchas gracias, realmente es muy generosa, hay mucho que compartir porque su experiencia es muy amplia. Eh, Queríamos saber, ¿tiene algunas invitaciones de algunas actividades que haya en este tiempo? Por favor, si nos comparte antes de concluir. Bueno, definitivamente nos pasó el tiempo, Sí. ¿no? Y ha sido una grata conversa, ¿no? Y de una manera tan espontánea, tan natural. Me ha agradado muchísimo compartir, Qué conocerte bueno, también. gracias. Y bueno, nosotros somos un hospital docente, Mm, ¿no? Y como hospital docente siempre estamos, ¿no? Dando, eh, eh, ¿qué diríamos? Tenemos una vida académica. ujú, ¿No? Con todos los profesionales. ujú. Y justamente esta semana ya estamos de aniversario. Ah, Entonces vamos a tener una jornada, pueden entrar al Facebook, ¿no? Para poder compartir la jornada número 27, ujú. ¿no? Ya que el hospital está cumpliendo 62 años. sesenta Facebook, y dos años Facebook del hospital, o sea, podemos del entrar. Hospital Hermilo Baliza, sí, sí, se puede entrar. Y las personas que definitivamente son académicas, si quieren obtener un certificado, pues se tienen que inscribir, ¿no? Ah, ok. Con un costo pues simbólico, definitivamente, del Estado, Ujú. para obtener una certificación. Y van a ser 14 y 15, sería la otra semana, ¿no? Así que pueden mirarlo. El tema está dedicado a las neurociencias y la salud mental, diferentes temas. O sea, estamos viendo toda una integración, ¿no? Ya. La parte, desde la parte biológica hay toda una explicación, ¿no? Entonces es importante conocerla. De una manera sencilla uno puede aprender. Así que ahí hay varios valores internacionales, Ujú. ¿no? Que están compartiendo. Va a ser por Zoom, por si acaso. Ah, Así ya. que no necesitan moverse su casita. Y no hay Y que lo pagar. otro, sí, y lo otro es que hay otro tema que es la famosa dependencia emocional, pero está vinculada a la familia. Ujú. Entonces también estamos allí compartiendo con diferentes ponentes, ¿no? Y de las ponencias, pues estamos representados por una colega nuestra del departamento, que es Noemí Epiquén, así que ella va a estar con un tema de dependencia emocional, o sea, va a ser la psicoterapeuta cognitiva conductual que va a Mm, exponer, ¿no? Así que importante. tenemos, como diríamos, para todas las preferencias, ¿no? Y los Sí, temas que son de interés, ¿no? cubriendo las necesidades, porque se solicita todavía. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Porque los trabajos que se están realizando eh, tienen que ver mucho con la demanda, Mm, ¿no? Que tenemos y también con la respuesta, porque nosotros somos un hospital que permite no solamente eh, la intervención, como diríamos, farmacológica, que es lo que se cree, prevención de prevención primaria, promoción de la salud. En este caso es promoción de la salud mental. ujú. Y
Y por otro lado, lo que yo he hablado, ¿no? La psicoterapia, es nuestra bandera, ¿no? Ujú, Que lo tenemos, como has escuchado, de muchos años. ujú. Y bueno, ¿qué más te podría decir? Bueno, en nuestro departamento, que ya se lo mencioné hace un gran momento, ¿no? Eh, y lo otro que próximamente estamos teniendo ya un congreso internacional, ¿no? De la Asociación Psicoterapéutica Peruana Cognitiva, ¿no? Donde por un tiempito, hasta Bien, la siguiente. doctora. Uy, Ajá. se corta de ratitos, pero doctora, irle ya agradeciendo que generosamente nos ha compartido ampliamente su experiencia, parece que se congeló un poquito la imagen, pero le agradecemos, doctora, por todo lo que nos ha brindado el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Nos vemos. Bye bye, amigos.